7 de la mañana con 42 minutos. Está ya con nosotros don Alfonso Yanes. Él es presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados. Los maestros jubilados, con tertulio y amigos, durante un tramo de la semana pasada mantuvieron una huelga de hambre. Se apostaron en los exteriores de la Asamblea Nacional sobre la calle Piedrahíta, exigiendo al gobierno nacional el pago de 900 millones de dólares que corresponden a los incentivos jubilares. El jueves en horas de la tarde y noche mantuvieron una reunión con el presidente de la Asamblea, César Litardo, con el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y sus equipos de trabajo. Y para eso le hemos invitado a don Alfonso para que nos diga cuáles fueron finalmente los alcances y a esta hora a ver si es que cumplimiento ya de esos acuerdos de los que ustedes llegaron con el presidente de la Asamblea y los ministros de Estado. Don Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes de eso, permítame agradecerles a ustedes, señores periodistas, a quienes hacen Radio Majestad, porque permiten la voz del maestro jubilado. Antes de contestarle concretamente a su pregunta, un ligero antecedente. El 25 de mayo del 2018, es decir, al día siguiente de la posición del señor presidente de la República, presentamos ya... ¿2018 o 2017? 2017. Ah, ya. Presentamos al señor presidente de la República la solicitud para que él se preocupe del pago de las siguientes promociones de jubilados. Del 2008, 9 y 10, 8.600 maestros, que por un malhadado reglamento de Correa se les pagó solamente una parte. Que se les pague a 8.970 maestros jubilados 2015, 16, 17, que habían cumplido todos los requisitos legales y que no han sido cancelados hasta este momento ni un solo centavo. Y hasta ahí llegaba nuestra petición del día siguiente de la posición del señor presidente de la República. Han pasado 2 años y lo que hemos tenido es una cantidad de ofrecimientos. Nada concreto. No, aquí, en honor a la verdad, inclusive vengo con documentos, nadie nos ha negado absolutamente este derecho constitucional, este derecho legal. Pero ustedes han hablado con las autoridades, han conversado, más allá de la denuncia pública, se han reunido, han conversado, han presentado los Presidencia, documentos. Vicepresidencia de la República, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Finanzas, Secretaría de la Política, es decir, no hay organismo al que no hayamos llegado. 180 diálogos en estos 2 años. Entonces, por eso, lo que bien decía el señor periodista, llegamos al día jueves. El día jueves habíamos acordado y anunciamos también a las autoridades a una gran marcha nacional que en el caso de que definitivamente no seamos atendidos, derivaba en una huelga de hambre. Ese día realizamos esa marcha nacional, inclusive nos dieron el plazo de 1 hora para tener la respuesta. En esa hora fuimos a la iglesia de San Blas a rendir un homenaje religioso a nuestros 620 maestros fallecidos sin recibir el incentivo jubilar. Regresamos a la Asamblea Nacional a las 3 de la tarde y no había ninguna respuesta. Entonces los maestros definitivamente frente a la Asamblea resolvieron instalarse en huelga de hambre. Frente a eso, pasamos el día jueves hasta el día viernes, y el día viernes se instala, se nos llama esta mesa de trabajo que duró desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. El día jueves en la noche. El día jueves en la noche. Claro, un día antes del informe de la Nación. Exacto. Le indico, porque las cosas fueron públicas, la gestión del señor presidente de la Asamblea, del señor Homero Castañer, presidente de la Comisión de Jubilados, ante el señor presidente de la República, determinó que el señor presidente ordene que se instale esta mesa de trabajo en la tarde, que se deje cualquier situación y que se instale. Se instaló esta mesa de trabajo, como les repito, duró 4 horas y se lograron algunos acuerdos que, por respeto a ustedes, señores periodistas, a la radio, voy a dejar en las manos de ustedes por escrito, firmadas por el señor ministro del Trabajo, el señor ministro de Economía, el señor presidente de la Asamblea Nacional y el señor presidente. ¿Qué contiene ese acuerdo firmado por todas estas autoridades de ustedes, don Alfonso? Muy puntuales.
Ellos se han instalado en sesión permanente porque ya no podemos nosotros soportar más esta actitud inhumana del gobierno actual. Y por eso se declaran en sesión permanente hasta el día de mañana, martes, a las 8 de la noche, que nos han convocado ya para entregarnos respuestas concretas para cada promoción de jubilados. La primera cosa. La segunda, muy importante. Mire, en el presupuesto nacional consta 350 millones para pagar los incentivos jubilares a todos los jubilados del servicio público. De esos 350 millones, el 70% corresponde a educación. Y asómbrese, hasta este rato solo estaba destinado 100 millones. Es decir, no se concibe uno como el Ejecutivo o la Asamblea aprueban un monto y después destinan otro. Por eso, el segundo punto fue utilizar todos los 350 millones, sea claro, para todo el sector jubilado, no solamente para el sector de los maestros. Ese fue el segundo punto. Pago en efectivo. No en bonos. Sí. El tercer punto. Perdón que te interrumpa. ¿Les ofrecieron pagar en bonos o no? A eso vamos en el tercer punto. El tercer punto, pese a que nosotros venimos insistiendo que el pago debe ser en efectivo, no en bonos, se insistió, inclusive nos presentaron una lista, y ya digo, valga esta oportunidad, y realmente va a ser una primicia, nos presentaron una lista de maestros que se han inscrito para los bonos. ¿Pero por qué? Porque se desató una campaña publicitaria fenomenal en todo el país, en todas las provincias del país. ¿Sobre el maestro que quiera coger bonos? Imagínense ustedes, llegaban a las instituciones educativas. Yo quiero denunciar una vez más esto. Lastimosamente comprometido también el señor ministro de Educación. No creemos que las instituciones educativas deben prestarse para esto, es decir, para campañas de negocios. Nuestros compañeros llegaban porque se suponían que les convocaban el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas, y se topaban con una gran campaña de las casas de valores que les asediaban a los maestros diciéndole, mire, inscríbete acá, no, sin decirle inclusive al maestro las bondades y las maldades de los bonos. Pero lo más grave, ya le digo, convocados lamentablemente, por el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Finanzas. Una situación que le hemos venido denunciando y denunciamos en esta mesa de trabajo. Entonces, un poco que se lavó las manos del ministro de Finanzas, dijo, pero si los maestros quieren recibir los bonos voluntariamente, no podemos tampoco impedirles. Le volvimos a ratificar, y este es el tercer acuerdo al que llegamos. Recién el día martes, el Ministerio de Finanzas va a emitir, como debe ser. Ya martes mañana. Mañana. Un acuerdo, el acuerdo de emisión de bonos y la emisión de bonos, pero directamente desde el Ministerio de Finanzas, no desde las casas de valores, no desde los negocios. Porque desde las casas de valores hay descuento, pues. No se puede, imagínense, claro. No se puede negociar con la salud, con el dolor humanos. Eso nosotros lo rechazamos y lo seguimos insistiendo. Le dijimos al señor ministro de Finanzas, las reglas claras, que haya documento oficial del Ministerio de Finanzas y que se le indique al maestro bondades y maldades del famoso bono, para que ahí sí el maestro resuelva, pero no a través de negocios, a través de negociados. Este es el tercer punto. El cuarto punto, hay un malhadado acuerdo 185. Este malhadado acuerdo arranca desde la época correísta, desde los últimos 15 días de los 8 días del gobierno de Correa. Correa llamó al ministro Barresueta, ministro del Trabajo en ese entonces, a que firme el acuerdo 94, por el cual se le obligaba al servidor público que cuando se jubile espere los 70 años para recibir los incentivos jubilares. Ese acuerdo ha seguido conviviendo en este gobierno. Nuestra organización, la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, trabajó con el señor ministro del Trabajo. Y aquí, en honor a la verdad, el señor ministro del Trabajo reconoció el error constitucional, el error legal, y trabajó conjuntamente con nuestra organización para rever ese acuerdo. Pero, oh sorpresa, se revé ese acuerdo con el 185
y el 185, sin tomarnos en cuenta, le hacen firmar al señor presidente de la República. El señor presidente de la República hizo un sainete y vuelve a ratificarse que el servidor público, no solamente el maestro, al cumplir los 70 años recibirá el incentivo jubilar. Entonces, estamos exigiendo que el acuerdo que lo firmamos con nosotros, que fue entregado, miren, el 21 de noviembre del año anterior, del 2018, entregamos junto con el señor ministro del Trabajo, entregamos al Ministerio de Finanzas, que dice una cosa simple: el servidor público que se jubile de acuerdo a la Ley de Seguridad Social recibirá todos los beneficios. Es decir, el servidor público que se jubile a los 60 años de edad cumplidos recibe todos los beneficios. Eso dice la reforma del acuerdo 185. Y el señor ministro de Finanzas hasta el día de hoy lunes, no devuelve ese acuerdo que fue entregado, les repito, el 21 de noviembre del año anterior. Por eso en el cuarto punto está que el día de mañana ya nos van a entregar, ojalá que sea cierto, porque lo único que queremos es que se les devuelva a 3.500 maestros jubilados el derecho constitucional y el derecho legal, y a 3.000, en total 3.800 servidores públicos. Hay el compromiso del gobierno de cancelar en estos días 350 millones del total que se adeuda a más de 7.000 maestros, ¿no? Claro, porque mire, eso está en la Constitución de la República. ¿Y ustedes les han dado quizás un plazo para cumplir con ese ofrecimiento y retomar la huelga de hambre? Porque, digo, alguna gente le dio la impresión de que el acuerdo se alcanza el día jueves anterior en horas de la noche para evitar su presencia en los exteriores de la Asamblea, dado que el viernes era el informe a la Nación. Claro, ahí nos pusieron este plazo que sigue por escrito, es decir, hasta el día de mañana. ¿Y si eso no pasa? Pero lo que quería es redondearle el otro acuerdo al que se llegó, ¿no? En el grupo del 2008, 9 y 10, inmediatamente, verán, que aprobó la Asamblea en pleno, sin ninguna consideración de orden ideológico ni nada, toda la Asamblea aprobó la ley interpretativa que le daba plazo, que fue vetada por el presidente. Con una simpleza. Sí. Pero se ratificó, se aprobó y le dio plazo al ministro de Finanzas para que empiece a pagar el 16 de abril. Hasta ahora no se ha pagado a un solo jubilado. Entonces, eso también el día de mañana se va a señalar ya el fondo para pagarles a mis compañeros 2008, 9 y 10, que de paso pasan ya, la mayoría de ellos, de 70 años, porque se jubilaron en esa oportunidad. Y lo que decía el señor periodista, es decir, mire, nosotros hemos adoptado como organización, seguimos creyendo en el diálogo, con las dudas de lo que ya nos ha venido pasando por 2 años, pero vamos a ir el día de mañana, no solamente vamos a ir porque de los 2, 4, 6 representantes, 10 representantes que estaban ahí, solamente nos permitieron a 2, es decir, a la compañera Cecilia Paredes, presidenta de la Coordinadora Pichincha, y a quien les habla. Vamos a volver a ir el día de mañana, pero indudablemente nuestros compañeros que realizaron asambleas en Tungurahua el día sábado y el día de ayer en Cotopaxi, ratificaron el deseo de concurrir inclusive a la Asamblea Nacional para esperar, porque lo que hicimos en la huelga de hambre, nuestros compañeros a las 11 de la noche, después de tener una reunión y leer este documento, lo que decidieron es suspender, que no es terminar con la huelga de hambre, suspender, y en el caso de que estos acuerdos no se cumplan, volver a retomar esta huelga de hambre. Pero en la asamblea en este momento no tiene nada que hacer, pues es una decisión del Ejecutivo. Claro. Así es, pero lo que sí... Le hago esta referencia porque hicieron la huelga de hambre en la asamblea. Claro, pero lo que nos decía al inicio, don Alfonso, es que César Litardo, presidente, y Homero Castañer, titular de la Comisión de los Jubilados, prácticamente que actuaron como mediadores. Claro. También estuvo el vicepresidente, me parece, el otro día ahí, ¿o no? No. ¿O fue el vicepresidente de la asamblea? No, sí. No, fue César Litardo, Homero Castañer y los ministros de Finanzas y de Trabajo. Mire, pero lo que es saludable en este momento, nos parece, ¿no? Primero, que retorne la credibilidad aquí en el país. Segundo, el respeto. El respeto no es una cosa que se dice solamente de boca, sino que desde el señor presidente de la República debe venir el respeto. Él ha venido enunciando cada rato
que pagará a todos los maestros jubilados del 2008 y al 2018. Tenemos las grabaciones en Santo Domingo, los jurados dijo, y que le da vergüenza tener que pagar a los familiares de los maestros fallecidos. Pero esto no se ha cumplido. Entonces queremos que esto se materialice, se cumpla. Por favor, a través de esta prestigiosa radio, sí sería bueno que llamemos sobre todo al respeto al maestro ecuatoriano, al maestro jubilado. Mañana será un día de expectativas, esperamos tener ya novedades el día de mañana justamente con el detalle que nos ha señalado don Alfonso Llanes, y evidentemente nos sumamos a la expectativa y nos solidarizamos con el sector de los jubilados. Evidentemente nuestros adultos mayores, si ya se jubilaron, tienen el legítimo derecho a recibir los valores adeudados. Don Alfonso, muchas gracias por venir. A ustedes. Yo que se han ofrecido cafecito. Sí. ¿Sí le gusta el café? Sino que no le han quitado el tufo. No le... Gracias a don Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, por la gentileza. Hablando justamente sobre las demandas de ese sector. 7:57.